La capilla estaba fría, de esa frialdad que se cuela bajo la piel y se asienta en los huesos. Me senté sola, 2 filas atrás, mientras los Salazar, la familia de mi nuera, ocupaban el frente como si fueran dueños del aire que todos respirábamos. Sus abrigos elegantes, posturas rígidas y bocas susurrantes eran un espectáculo. Una muestra de importancia. Ninguno lloró. Yo tampoco. No porque no estuviera rota, sino porque mi duelo había ido más allá de las lágrimas. Se había endurecido en algo más. Un dolor silencioso que cargaba en el pecho como una piedra. Desde mi esquina en el banco vi a la madre de Clara inclinarse hacia su hermana. Sus labios apenas se movieron, pero el veneno llegó claro. ¿Cree que va a recibir algo? Su hermana sofocó una risa tras su mano enguantada. Miré al frente. La vidriera sobre el púlpito se difuminaba en mi visión periférica, la luz detrás opaca y gris. No me inmuté. No parpadeé. Había oído cosas peores, pero nunca de gente que había compartido la mesa conmigo hace años, cuando aún me permitían importar. El ataúd de mi hijo estaba frente a todos brillante e impecable como ninguno de nosotros. Dentro yacía el cuerpo de un hombre con quien no había hablado de verdad en casi 4 años. Se había vuelto distante, cortés, luego mecánico. Al final incluso, las fiestas se reducían a mensajes grupales y correos reenviados por Clara. Me decía que era la vida, el matrimonio, la presión. Tal vez yo era demasiado sentimental, demasiado simple. Pero conocía a mi hijo, o eso creía. El elogio fue estéril. Clara habló con aplomo, agradeciendo a donantes colegas la junta. Ni una vez mencionó a Esteban como padre, ni como hijo. Cuando terminó las sillas, rechinaron y los abrigos susurraron. Me moví despacio, queriendo ser la última en salir. Cuantos menos ojos sobre mí, mejor. Pero entonces la puerta del frente del santuario se abrió de nuevo y un hombre alto con un abrigo gris entró. Caminó con propósito silencioso por el pasillo central sin mirar a nadie más que a mí. Señora Almada, preguntó. Asentí poniéndome de pie. Soy Diego Morales, dijo suavemente. Su hijo me pidió estar aquí. Hay algo que dejó para usted. De su bolsillo sacó una pequeña memoria USB negra y la sostuvo como si fuera algo sagrado. Crié a Esteban, con manos que siempre dolían. Por el fregado, el levantamiento, el aferrarme demasiado. Cuando murió Benjamín, 27 años, una cadena de ancla defectuosa y un resbalón en el muelle, no tuve el lujo de derrumbarme. Tenía a Esteban. 5 años, ojos demasiado grandes para su rostro, preguntando si papá aún le leería por las noches. Así que trabajé noches en el hospicio y limpié oficinas de día. Hice hotcakes de caja y corté fruta en forma de estrellas. Le leí clásicos antiguos con una linterna cuando no pagábamos la luz. Y cuando entró a una universidad de prestigio, con una beca vendí el anillo de bodas de mi abuela para pagar el depósito del viaje. Ese primer año me enviaba cartas, hermosas escritas con pluma fuente que guardé en una caja de madera cerrada bajo mi cama. En cada una hablaba de la comida, el frío, el peso de las expectativas. Le decía que no se preocupara por mí, que estaba bien, que estaba orgullosa. Volvía a casa cada vez menos, después de graduarse. Lo entendía. Estaba construyendo algo, su empresa, su matrimonio, pero incluso cuando estaba en la ciudad, nunca se quedaba en la casa del lago. Es un viaje largo desde el aeropuerto, mamá decía. Ya sabes cómo es el tráfico. Luego llegó Clara. Alta, impecable, siempre perfectamente abotonada. Venía con un apellido que abría puertas y cerraba otras. Cuando se comprometieron, los felicité. Cuando se mudaron a la capital, les envié paquetes. Cuando mandaron una invitación formal de boda dirigida a la señora M,
Almada sin mamá ni Marina, no dije nada. Con el tiempo, el calor se desvaneció. Las llamadas se volvieron citas. Y luego ni eso. En su último cumpleaños, le envié una primera edición firmada de una novela de ciencia ficción que amaba de niño. La envolví en papel azul índigo, con un lazo, como los que ponía en su lonchera. 3 días después, recibí un mensaje: gracias mamá. Sin signos, sin foto, sin llamada. Me dije que estaba ocupado, construyendo, logrando, resistiendo. Pero algo comenzó a pudrirse bajo el silencio, y no supe cuán profundo era, hasta el día que llegué para el cumpleaños de Nico. Llegué a la casa de los Salazar en Guadalajara, con la colcha doblada en mis brazos, atada con un listón azul suave. Me tomó 4 meses cada cuadro, cosido a mano cada uno, con estrellas, lunas y pequeñas constelaciones. Bordé el nombre de Nico en el centro con hilo dorado. Amaba las estrellas, al menos lo hacía la última vez que lo vi. La reja principal zumbó, pero no se abrió. Un momento después, el padre de Clara salió con un traje planchado y una bufanda que seguro costaba más que mi coche. No parecía sorprendido de verme. Marina dijo demasiado casual: no es buen momento. Solo quería dejar algo para Nico, dije mostrando el paquete. No me quedo. Sé que es su fiesta. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Sí, bueno, el evento es privado, solo familia. Me quedé un momento más insegura de si insistir. No lo hice. Asentí, murmuré algo cortés y regresé al coche con la colcha aún en mis manos. La reja se cerró antes de que llegara a la banqueta. Esa noche empaqué la colcha con papel de seda y la envié por correo prioritario. Escribí una nota nada dramático, solo un deseo de cumpleaños y una línea diciendo que esperaba que durmiera bien bajo las estrellas. Nunca recibí un agradecimiento, ni una foto, nada. Un mes después lo intenté de nuevo. Me senté en la mesa de la cocina y escribí una carta a Esteban, no un mensaje, no una tarjeta, una carta de verdad. 4 páginas entintadas con cuidado. Le dije que lo extrañaba, que no necesitaba nada de él, solo la verdad. La sellé y la envié a su oficina en la capital. La carta nunca fue devuelta. Revisé el buzón cada tarde durante 2 semanas. Cuando no llegó, nada me convencí de que la había recibido, que tal vez no sabía qué decir. No fue hasta que Nico dijo algo en el funeral que me di cuenta de que esas palabras tal vez nunca le llegaron. La recepción se celebró en un salón de hotel demasiado lujoso para un duelo. Todo olía a orquídeas y plata pulida. Los meseros se movían como fantasmas entre arreglos florales altos, colocando bocadillos que nadie tocaba. Me quedé cerca de la pared invisible por decisión propia. Nico estaba cerca de la mesa de postres, su pequeño cuerpo perdido entre las piernas de adultos que apenas lo notaban. Sostenía un vaso de papel con limonada y lucía pálido como los niños cuando el duelo pesa demasiado en un cuarto. Caminé despacio y me agaché a su lado. «Hola, pequeño», dije suavemente. «¿Estás bien?», asintió con los ojos en el suelo. Luego miró alrededor, como asegurándose de que nadie escuchara. Se acercó más. «Papá veía tus fotos», susurró. Parpadeé. «¿Qué fotos?», dudó, luego dijo: «Las de tu galería, las que tienen todo azul». Mi respiración se detuvo. «¿Te las mostró?», no dijo Nico. «Pero las tenía en su computadora». «Las vi una noche». Lloró. No pude moverme. No sabía qué hacer con esas palabras. Nunca le conté a Esteban sobre esa exposición. No estaba en redes sociales. No envié invitación. Ya había dejado de intentarlo. Pero de alguna forma las había encontrado. Las guardó, las miró en silencio. Me dijo que las de agua parecían como cuando íbamos al lago, añadió Nico, tomando un sorbo de su vaso. Dijo que tú lo llevabas ahí. Tragué fuerte. Mis manos temblaron al alisarle el cabello. Sí, dije bajito. Eso eran exactamente. Alguien llamó a Nico desde el otro lado del salón. Me dio un abrazo rápido
antes de correr hacia sus primos Salazar. Lo vi irse con el corazón partido por el peso de la memoria y la revelación. El resto de la recepción se desdibujó. Rostros pasaron. Voces zumbaban. Pero ese pequeño susurro de un niño resonó más fuerte que todo lo demás. Para cuando Diego se acercó de nuevo, cerca del guardarropa, mis manos habían dejado de temblar, pero mi mente no. Diego me encontró justo cuando el personal del hotel comenzaba a recoger bandejas. No dijo mucho, solo que era el momento y que Esteban había dejado instrucciones específicas. Habían preparado una sala privada. Solo familia, dijo, aunque por las personas que entraban antes que yo, familia parecía tener una definición flexible. Los Salazar se reunieron alrededor de la mesa pulida, como si se prepararan para una junta de accionistas. Clara estaba rígida entre sus padres, con los labios en una línea neutra, pero sus ojos brillaban como si ya conociera el resultado. Tomé la silla más cercana a la puerta. Diego se paró al frente de la mesa con una laptop y una caja de proyector pequeña. Miró la sala y habló con calma medida. Como albacea del testamento de Esteban Almada, dijo: tengo instrucciones de comenzar este proceso con una declaración grabada. La lectura formal de los documentos legales seguirá. Hubo algunas miradas cruzadas, leve curiosidad, tal vez incluso diversión. Un video bufó el padre de Clara. Qué inusual. Diego lo ignoró y conectó la USB. Las luces se atenuaron. El proyector cobró vida. Unos segundos de pantalla negra y luego apareció Esteban. Estaba sentado en un escritorio con un suéter gris, el que le compré para su cumpleaños 30. Lucía más delgado, desgastado. Su piel tenía una calidad traslúcida y aunque sonrió levemente, había algo pesado en su expresión. Miró directamente a la cámara. La sala se quedó inmóvil. «Si están viendo esto», dijo con voz baja pero clara, «entonces me he ido. Espero que esto los encuentre con algo de paz, aunque sé que puede ser mucho pedir». Sentí mi aliento atraparse. Hay cosas que necesito decir. Algunas no serán fáciles de escuchar, pero son ciertas, y necesito empezar por donde más importa. Hizo una pausa con los ojos fijos al frente. Mamá dijo: «Esto es para ti». Y mientras la imagen de mi hijo, ido, pero de pronto presente, mantenía la sala en suspenso, sentí algo en mí prepararse para lo que venía. Mamá, dijo Esteban, con voz firme: «Necesito empezar diciendo algo que debí decir hace mucho tiempo, lo siento». Mis manos apretaron los brazos de la silla como si aferrarme a ellos pudiera estabilizar mi corazón. En la pantalla exhaló suavemente. Creí cosas que no debí. Dejé que la distancia creciera entre nosotros y me convencí de que era natural, inevitable. Pero no lo era. Fue fabricado. Y lo permití. Bajó la mirada, luego volvió a la cámara. Hace unos meses empecé a notar cosas pequeñas, mensajes perdidos, invitaciones que Clara decía que habías ignorado. Pero luego encontré su laptop vieja. Había una cuenta de correo secundaria, una que no sabía que existía. Estaba vinculada a mi nombre, pero no era mía. Mi respiración se entrecortó. La usó para bloquear tus correos, redirigir todo lo que enviabas a spam. Y peor aún, marcó tu nombre en nuestro sistema de correo doméstico para que tus cartas se apartaran para revisión. Me dijo que nunca llegaron. Le creí. Me miró directo a través de la lente, como si solo me viera a mí. Debí confiar en mi instinto, mamá. Debí recordar quién siempre estuvo ahí, quién siempre me amó, incluso cuando estaba demasiado ciego para verlo. Un murmullo creció alrededor de la mesa, suave y nervioso. La madre de Clara se movió en su asiento. El mandíbula de su padre tembló. «Pero ahora lo veo», dijo Esteban. «Y por eso hice cambios». Se enderezó un poco su rostro, endureciéndose no con enojo, sino con resolución. A la familia de mi esposa dijo con un tono más filoso:
Han susurrado suficiente. Se han reído de la mujer que me crió, mientras nunca entendieron lo que ella sacrificó para hacerlo. Hizo una pausa. Dejen que sea claro. Su boca se apretó en una línea fina. Luego, sin parpadear, dijo las 3 palabras que vaciaron la sala. Ella lo recibe todo. Alguien jadeó. Las sillas se movieron. El aire cambió. Y yo me quedé congelada, no por incredulidad, sino por la sensación silenciosa y floreciente de que mi hijo al fin había regresado a casa. La voz de Esteban nunca titubeó. A mi madre Marina Almada dijo: le dejo la propiedad total de mi casa en Colina del Sol, mi portafolio de inversiones personales y todos los derechos de propiedad intelectual de mi trabajo escrito, incluidos mis libros infantiles y manuscritos inconclusos. Hubo jadeos audibles en la mesa. Uno de los miembros de la junta ajustó su cuello. Además, continuó Esteban, he establecido la Fundación Esteban Almada para Futuros Creativos. Apoyará a jóvenes artistas y programadores de comunidades marginadas. He nombrado a mi madre como presidenta. Espero que con el tiempo mi hijo la ayude a liderarla. Apenas registré la mención de Nico. Mis ojos estaban fijos en el hombre del video que lucía tan calmado, tan seguro, como si esta versión de él hubiera existido siempre, solo oculta tras un cristal. Luego vino la frase que rompió la sala. A mi esposa, Clara Salazar Almada, dijo pausando lo suficiente para atraer todas las miradas. Le dejo un pago único de C$100,000 y una copia de Cómo ser amable de Naomi Schulman. Alguien se atragantó. Una risa nerviosa brotó rápidamente sofocada. La pantalla parpadeó mientras Esteban pasaba una página en su carpeta. Pero Clara ya se había levantado su voz alzándose sobre la grabada. Esto es una farsa, espetó. No es legal. No estaba en sus cabales. Siéntese, dijo Diego con firmeza sin mirarla. El video no ha terminado. No voy a ser humillada por esto. Empezó, pero la voz de Esteban continuó silenciándola con su presencia. Sabía que esto molestaría a algunos, dijo casi con cansancio. Pero tomé estas decisiones con claridad, no con crueldad. Simplemente no quiero que las personas que desmantelaron mi familia se beneficien de ella. Los miembros de la junta estaban rígidos. Uno, un hombre de cabello plateado y manos temblorosas, se inclinó hacia Diego y susurró algo que no capté. A mi alrededor, la temperatura había cambiado. Los Salazar estaban pálidos. Clara tenía los brazos tan cruzados que sus nudillos estaban blancos. Pero yo seguí sentada con las manos en el regazo, el corazón latiendo en una incredulidad constante. Y entonces Diego alcanzó la carpeta legal para comenzar la lectura. 2 días después de la lectura, Diego me pidió reunirme en una cafetería pequeña en la calle Magnolia. Traía una mirada más de compasión que de formalidad, y cuando nos sentamos deslizó un libro delgado encuadernado en cuero por la mesa. Su hijo me pidió que se lo diera personalmente, dijo. Lo giré en mis manos. Estaba desgastado en los bordes, la cubierta suave por el uso. La letra de Esteban me saludó en la página interior curvada y familiar. Privado. Para claridad, no para publicación. Lo leí despacio durante horas de vuelta en mi habitación de hotel con las cortinas cerradas. Página tras página, su voz regresó. Escribió sobre recuerdos de la infancia que pensé que había olvidado, cómo tarareaba mientras hacía hotcakes, cómo remendé su mochila con hilo azul y una pequeña estrella bordada. Las entradas se volvieron más reflexivas. Admitió que se había vuelto frío conmigo, que dejó que otras voces moldearan el silencio entre nosotros. Culpó al agotamiento, a la presión, a su orgullo. Luego, en una página, había una foto impresa de mi última serie de galería, las líneas del horizonte pintadas en tonos de azul y óxido. Había anotado en la esquina Lago Azul atardecer. Recuerdo este cielo. Hacia el final, su escritura
se volvió más irregular. Mencionó retomar la quimioterapia, que estaba cansado todo el tiempo, que quería visitarme en Jalisco, incluso reservó un boleto una vez, pero lo canceló cuando las náuseas lo golpearon fuerte. Y luego, en la página final, una sola entrada escrita una semana antes de morir. Me mintieron. Pero ella siempre me amó. Ahora lo veo. Presioné mis dedos sobre la tinta como si pudiera sentir su calor, aún aferrado a ella. El dolor en mi pecho no disminuyó, pero cambió enraizándose en reconocimiento. Me había visto. Al final había regresado. Cerré el diario y miré por la ventana la ciudad abajo zumbando sin él. Y entonces pensé en Nico, en lo que este legado podría convertirse. La casa en Colina del Sol se sentía demasiado silenciosa la primera vez que entré. El aroma de Esteban lino limpio, un toque de cítricos aún flotaba en el pasillo, aferrado a las cortinas, los respaldos de las puertas. Me quedé en el recibidor un buen rato, insegura de si pertenecía a un espacio que una vez me cerró. Pero luego entré al estudio y vi una de mis pinturas en la pared, enmarcada, colgada con cuidado. No vendí la casa. En cambio, me mudé y abrí todas las ventanas. Me reuní con un asesor que Diego recomendó. Revisamos los deseos de Esteban, su portafolio financiero, y para el fin de la semana había presentado los papeles para la beca de arte y tecnología Esteban Almada. Serviría a jóvenes soñadores niños que pintaban en bolsas de papel o programaban en laptops prestadas, niños que necesitaban que alguien creyera en ellos como yo creí en mi hijo. Lo segundo que hice fue solicitar una reunión con la junta directiva de Almada y Quintero. No esperaban que llegara sin abogado, sin representante de relaciones públicas, solo con una libreta y una carpeta con las últimas peticiones de Esteban. No estoy aquí para tomar el control, les dije, pero estoy aquí para mantener vivos sus valores. Pregunté por su cultura, sus contrataciones, su huella filantrópica. No grité, no acusé, solo sostuve el peso de sus deseos en la sala y les di una opción: evolucionar o sacaría mi propiedad de debajo de ellos rápida y silenciosamente. Escucharon. Para el fin del trimestre comenzó una reestructuración interna. Se propuso un nuevo programa de mentorías, uno que ayudaría a financiar. No a todos les gustaron los cambios, pero entendieron que no eran opcionales. No me sentí triunfante, solo firme. Visité la primera escuela asociada de la beca un mes después. La sala de arte olía a pegamento y lápices recién afilados. Una niña me preguntó si era alguien importante. Le dije que solo era alguien que entendía hasta dónde podía llevar la fe en una persona. Pero fue de vuelta, en la casa, semanas después, cuando llegó el sobre de los Salazar, que la quietud finalmente se rompió. El sobre de los Salazar no contenía más que una declaración escrita por su abogado. No se iniciará ni se aceptará comunicación adicional, seguida de una firma que no reconocí. Ni mención de Clara, ni reconocimiento de Nico. Solo un último intento de borrarme, doblado cuidadosamente en un sobre blanco. Lo puse en el cajón inferior del escritorio de Esteban y lo cerré sin pensarlo 2 veces. Pasaron los meses. La fundación creció más rápido de lo que esperaba. Dividí mi tiempo entre la capital y Guadalajara, equilibrando juntas con visitas a galerías, hablando en escuelas y caminando por senderos tranquilos junto al lago cuando el ruido era demasiado. Por primera vez en años, sentí que estaba en el centro de mi propia vida, no en los bordes de la de alguien más. Luego, 6 meses exactos después del funeral, llegó un sobre pequeño dirigido con la letra desigual de un niño. Lo abrí con cuidado y dentro había una hoja rayada con trazos gruesos de plumón y estrellas en las esquinas. Un dibujo, yo con cabello plateado y una bufanda roja, de la mano de una figura alta, con los ojos de Esteban. Debajo, en crayón azul, Abue: te dibujé en la clase de arte. Papá estaría orgulloso. Nico: no lloré,
Solo sostuve el papel contra mi pecho por un largo rato antes de doblarlo otra vez con tanto cuidado como doblaría la memoria misma. Ese fin de semana regresé al cementerio. La lápida estaba suave y fría bajo mi mano. Puse el dibujo de Nico en su base y me senté a su lado en la hierba húmeda. «Me viste, hijo», susurré. «Ahora también te veo y te llevaré adelante». El viento se movió a mi alrededor. No sé qué esperaba, tal vez nada. Pero me fui sintiéndome más ligera. Regresé al coche, mientras el sol comenzaba a ponerse tras los árboles, proyectando sombras largas que se estiraban y suavizaban en la tierra. Y por primera vez, esas sombras no se sentían como cosas que me perseguían, sino como unas que al fin podía caminar a su lado.